Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. La meditación de esta mañana le hemos titulado Escogidos. Tomamos una porción en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Capítulo 15, Evangelio según San Juan. Vamos a leer el versículo 16. Agradecemos a los que están en sintonía de Canaán Radio y de TV Canaán. Aleluya. Escogidos es el tema de esta mañana. Nos dice la Escritura, San Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hasta ahí dejamos la porción bíblica. Venimos en palabras de oración, diciéndole: Padre, una vez más, gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Te suplicamos que por medio de tu Espíritu Santo tomes el control de cada corazón y que sea, Señor, tu gracia y tu misericordia en el nombre bendito de Cristo Jesús, te lo pedimos. Cuando pensando en este tema de elegidos, quizás muchos se puedan hacer preguntas parecidas a las que yo me he hecho respecto a este tema. ¿Cómo es eso de que muchos los llamados y pocos los escogidos? Realmente, en la voluntad, en el amor, en la misericordia de Dios, ¿soy yo escogido? ¿Soy yo elegido? ¿Me ha llamado Dios para heredar el reino de Dios? En las preguntas que yo he tenido, he pensado, ¿quién era? ¿Qué era Abraham para que Dios haya tenido misericordia de él? ¿Qué hizo Abraham? En el capítulo 12, versículo 1 de Génesis dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Desde ahí lo estaba escogiendo, lo estaba seleccionando para irlo formando y haciéndole saber que de él iba a levantar una descendencia, una nación, un pueblo. Lo que se dice que era de Ur de los Caldeos, pueblos donde no honraban a Dios, no conocían absolutamente mucho o casi nada de lo que es Dios y su creación, Dios y el hombre, y todo lo que nosotros tenemos ya muchos principios. Y pensando en otras personas como Moisés, la historia dice cómo nació, cómo se desarrolló en la tierra de Egipto y cómo
Dios se le muestra para que cumpliese una gran labor, para que fuese el instrumento que Dios quería usar. Pero antes, ¿qué méritos tenía Moisés? ¿Qué había hecho para agradar a Dios? Podríamos decir absolutamente nada. Y hablando de otros personajes como Saúl, el primer rey de Israel, cuando Dios le habla a Samuel y que lo consagrara, que lo ungiera y que le hablara acerca de lo que iba a cambiar la vida, ningún mérito había hecho Saúl para merecer tan grande honor, tan grande favor. Y pudiéramos mencionar a personas como Isaías, como Jeremías, tantos de la palabra de Dios, sin dejar de mencionar a Saulo de Tarso. ¿Quién era Tarso? ¿Quién era Saulo? La Biblia dice de él mismo que era perseguidor de la iglesia, era un estorbo, era un instrumento contrario a la iglesia, a la voluntad de Dios. Pero Dios se le aparece y le habla, y viene una transformación. El versículo que nosotros leímos dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pensando yo, no hay otra respuesta que lo que está escrito en su palabra en cuanto al amor, en cuanto a la misericordia, en cuanto a la bondad, en cuanto a la gracia. Dice el capítulo 1, versículo 16 de Juan: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. El capítulo 3, versículo 16 de Juan dice: de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ya entendiendo esto, yo he creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador de mi vida. La palabra me dice que la sangre de Cristo Jesús me purifica de todos mis pecados. De la manera que Saúl no andaba buscando ni entendía nada lo que Dios tenía para él, pero Dios se derramó, Dios lo bendijo. De la misma manera, por no decir todos no buscábamos nada de Dios. La mayoría de nosotros estábamos, hermanos, perdidos, sin fe y sin esperanza, como dice la palabra, desarraigados, 2 veces muertos. Pero ahora, entendiendo la misericordia, la fidelidad, la gracia bendita de mi Dios, que no lo elegí yo, no lo eligió usted, sino que Él nos eligió a nosotros. ¿Y cómo podemos entender eso? En el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, en ese capítulo hay 7 parábolas. 7 parábolas donde el Señor, de manera sencilla, de manera lógica, de manera que ellos podían entender, habla de una que vamos a leer en el versículo 47 de Mateo 13. Dice la Escritura: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Amados, en la red del Evangelio, cada uno de nosotros
hemos sido alcanzados, hemos sido escogidos, hemos sido seleccionados para que vayamos oyendo, para que vayamos alimentándonos, para que vayamos formándonos en el conocimiento de la palabra y de esa manera tener una apreciación, tener una gratitud, tener un conocimiento, tener un reconocimiento que Dios en su amor, en su perdón, nos ha dado fe para creer en Él. Ha inscrito nuestros nombres en el libro de la vida y ha perdonado todos nuestros pecados, sabiendo que en esa red no entendíamos la gracia y la misericordia, la gran bondad de Dios para que nos sintamos apreciados, para que nos sintamos identificados, para que nos sintamos amados por Dios, porque hay mucha gente en las congregaciones que su autoestima no llega a entender, no llega a comprender la gracia y la misericordia de Dios. Siente que no lo aman. Hay gente que desde su niñez viene siendo despreciada, insultada, algunos negados por sus padres, pero aquí me está diciendo el Señor cómo Él nos ha atraído, cómo Él nos ha escogido, cómo Él nos ha seleccionado. ¿Para qué? Para que cuando estemos tristes, desconsolados, angustiados, podamos entender que hay un Padre que nos ama, que hay un Dios que nos formó, que hay un Dios maravilloso que nos dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Apreciando esto, amados hermanos, ¿por qué es tan extenso? ¿Por qué hay mucho que decir de esto? Porque en Romanos 2:11 dice la Escritura que Dios no hace acepción de personas. Así como le da la oportunidad al judío, también al griego, dice. Así como hace responsable al judío de su conducta, de su comportamiento, así hacia el griego, y entre los griegos que son gentiles entramos nosotros. La palabra del Señor es maravillosa para que cada uno de nosotros nos sintamos identificados, para que cada uno de nosotros podamos darnos cuenta cuán grande, cuán maravilloso es el amor de Dios. Volviendo a los ejemplos que ponían. ¿Quién era Abraham? ¿Qué era Abraham? Prácticamente era un hombre común y corriente, igual a nosotros. Santiago habla de Elías y dice que él era un hombre igual a nosotros, sujeto a pasiones, a problemas, tanto a sentirse animado como desanimado. Pero dice que un día oró a Dios y Dios hizo el milagro. Hermanos, semejante, con las mismas debilidades, con las mismas maneras de pensar, tanto buenas como malas, fueron ellos. Pero ¿qué hizo la diferencia? La hizo Dios. La hizo Dios. Por eso, ahora que estamos en el Evangelio, tenemos que ver siempre la diferencia. Tenemos que entender que la palabra de Dios es palabra poderosa, es palabra bendita, es palabra que sana, es palabra que hace sabio al sencillo, es palabra que da entendimiento. Y dice que aquel que conoce la palabra, por torpe que sea, si viene a la palabra, no se saldrá del camino. Amados, Pablo era lo que era, pero la experiencia con Dios, la transformación de Dios en su corazón, en su mente, en su alma, en su espíritu, en su manera de ser, cuando Dios lo transformó, vino a ser un instrumento de gloria, de honra, de alabanza, de adoración.
instrumento para bendecir a la iglesia del Señor. Cada uno de nosotros hemos sido escogidos, hemos sido llamados, y lo que debemos de interesarnos es en la formación. La palabra de Dios trae cambios, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios es poderosa, como está escrito, viva, eficaz para hacer maravillas. Entonces, ¿qué hay de esa red que atrajo toda clase de peces? Hermano, los pescadores seleccionan su pesca, su producto, la mayoría de veces en tres clases. La primera clase, que es la que tiene mejor precio. La segunda y la tercera, que le llaman ellos como la murraya, lo más barato, aquello que si lo venden bueno y si no lo botan. Cada uno de nosotros se debe de interesar, se debe de proponer, en pocas palabras, decirle: Señor, tú me has llamado, tú me has escogido, tú me has seleccionado, y ahora me pongo en tus manos para que esa obra que tú has comenzado la puedas terminar, la puedas perfeccionar. Quiero ser, Señor, un instrumento para gloria y honra de tu santo nombre. La red, que es el evangelio, simboliza que es el evangelio, que es echada al mar. El mar que simboliza el mundo, ese mar donde nosotros venimos con tantos vicios, con tantas situaciones pecaminosas. Ahora que estamos en el evangelio, nosotros tenemos que apreciar esa gracia y esa misericordia, porque no hemos sido llamados para ser un religioso más. No estamos aquí sometidos a este calor para venir a perder el tiempo, sino para ser edificados y para entender que si somos escogidos o si somos seleccionados por el Señor. El versículo termina diciendo en Juan 15:16: y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La Biblia dice que Dios es sanador. La Biblia dice que Dios es proveedor. La Biblia dice que Dios es rico para con todos. La Biblia dice que Dios hace fuerte al débil. Entonces, si a través del evangelio tenemos esta bendición, tenemos estas promesas, ¿por qué no mostrar gratitud? ¿Por qué no mostrar una disposición donde verdaderamente nosotros nos sintamos bendecidos, satisfechos, agradecidos con esta bondad y esta misericordia? En el capítulo que leímos de las parábolas, dice el versículo 51 de Mateo 13: cuando el Señor terminó de hablar, explicándoles esta parábola, les hizo una pregunta: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. ¿Cuántos años podría tener cada uno de ustedes de ser cristiano? Yo tengo más de 40 años de venir leyendo la palabra, de creer en el Señor, 38 años de haber sido bautizado. Y esta pregunta la tomo de manera muy personal, como dirigida directamente a mí. Y yo quiero que usted se la haga, amado hermano. Habiendo leído tantas parábolas, habiendo oído tantas predicaciones, habiendo tenido el favor de Dios en que me provea un trabajo, en que me provea vestido, el que haya usado a un hermano para que me bendiga,
para que me dé un saludo, para que me diga que Dios me ama. Tengo esta pregunta: ¿habéis entendido que yo envío todo eso? He conocido, no sé si es en toda Colombia, pero hay, no sé si le llaman departamentos o estado, pero hay una región que ellos tienen ese hábito de contestar: sí, señor. Buenas tardes, señor. Qué bien, señor. No sé si es Antioquia. Es Antioquia, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta esa manera de ser. Cuando nosotros éramos niños, mi papá nos decía: si encuentran a don Braulio, si encuentran a don fulano, si apartan del camino, le doblan una rodilla, se quitan el sombrero y los saludan. Buenos días, don fulano. Buenos días. Así era la manera que mi papá nos enseñaba a saludar. Estábamos muy pequeños. Pero ¿qué vemos ahora en la juventud y en la adolescencia? Cuando miran a un viejo, como que les atrae más un perro, una mascota bonita, que un señor. Y esa manera de ser, como que se viene arrastrando tanto en la casa, aún en el trabajo. A la persona le pagan para que se haga distinguir, para que ponga esmero, pero a veces ellos de mala gana hacen el trabajo, con el pretexto que muy poquito le pagan o que no le alcanza lo que le pagan, pero obligado no está. No estamos en el tiempo de la esclavitud, pero lo hago por hambre. Ese es su problema. Esa es otra cosa. Amados, en la palabra del Señor, si realmente estamos entendiendo el favor, la misericordia, la fidelidad de Dios: Señor, gracias por ser tan bueno, gracias por ser tan misericordioso. Yo les digo a los padres: enséñenle a sus hijos a ser agradecidos, que aprendan a dar los buenos días, que aprendan a dar las buenas noches, porque como si son trompudos con ellos, lo mismo son en la iglesia, y quién sabe cómo van a ser en el trabajo. ¿Entiendes? Dijo el Señor. Mire, qué bueno ver una actitud de un adolescente con una disposición de reverencia, con una disposición de tratar de entender. Si no son matemáticas, no es biología, no es cuántas ciencias podemos mencionar, es la palabra del Señor de manera tan simple, tan común. Porque la mayoría de muchachos que vienen a la iglesia, mire, se miran como enajenados, como duendes. Y uno dirá: bueno, están jóvenes, están adolescentes, como dijo un cómico llamado Aniceto en mi país, es que el muchacho es tonto, es bobo, decía él. Pero ¿y cuántos viejos? Hoy no tengo ganas de ir al culto, andate vos, vieja. ¿Cuándo va a tener gana esa carne? ¿Cuándo? Solo cuando está afligido, solo cuando está desesperado, solo cuando sabe que Dios tiene el favor para poderle hacer el milagro que él está necesitando. No es dado el hombre a leer la Biblia, no es dado el hombre a buscar de Dios, no es dado el hombre en su naturaleza pecaminosa a agradecer a Dios. Pero que no lo inviten a un partido, que no lo inviten a vagar, que no lo inviten a volarse un mondongo bien cargado de tripas y de ¿qué le puedo decir? Hasta chile le pone, aunque tenga reventadas las hemorroides. Amén. Así somos en la naturaleza, así somos en lo carnal. Pero Dios está, hermano, dando su palabra para que cada uno de nosotros sepamos que Dios envió esa red siendo lo que éramos. ¿Qué clase de peces considera usted que haya sido? En el mar hay toda clase de peces. Hay peces buenos como el robalo, como el red snapper. Hay crustáceos como el camarón, la langosta, que son apetecibles.
pero hay unos peces, hay uno que le llaman el pez sapo. Y la mayoría de nosotros, yo creo, al menos yo creo que ese estilo era yo. El pez sapo no se come, es venenoso. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros repugnantes, malcriados, viciosos, ignorantes, aunque creíamos que no, ignorantes? ¿Y cómo íbamos a traer la gracia y la misericordia de Dios? De ninguna manera. Pero Dios en su bondad, Él me escogió, Él lo escogió a usted, Él lo llamó, Él nos ha perdonado, Él ha inscrito nuestros nombres en el libro de la vida. Ahora que estamos en el Señor, ¿por qué no poner ese anhelo, ese esmero, esa disposición donde podamos sentir esa gratitud? Lo que antes éramos ya no cuenta. Lo que ahora somos, como dice la Escritura en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La nueva criatura, la nueva creación debe de irse alimentando con la palabra, con la gracia, con la misericordia, y debe de pedir al Señor la guianza, la dirección, el gobierno absoluto de su corazón, de su mente, y que podamos hacer siempre su soberana voluntad. No es fácil, porque como seres humanos somos duros de servir. Como seres humanos tendemos a olvidar lo bueno. Como seres humanos tendemos a dejar como por último lo bueno, porque es la naturaleza. Por eso el Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. También la oveja tiene características que tiende a ser torpe, tiende a ser como que es atraída fácilmente en lo que no conviene. Así que, amados, en la palabra del Señor es la carta de amor, es la palabra de bondad, la palabra de dirección en la cual nosotros podemos ser guiados a toda verdad y a toda justicia. El ser escogidos, el ser elegidos, el Señor nos ha consagrado para la gloria de su nombre como templo de Dios y morada de su Santo Espíritu. Todo esto está en la palabra. El Señor le dijo a Jeremías: si entresacares lo precioso de lo vil, yo usaré tu boca. Saquemos eso precioso de Dios en nosotros. Saquemos eso maravilloso, esa gracia, esa bondad, esa misericordia, esa herencia que Dios nos ha dado con los dones de su Espíritu Santo, y seamos gobernados por Él, seamos guiados por Él. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.